pequeño para la gestacional como un sujeto que, más que tener una patología inmediata que sí la tiene, es un sujeto de riesgo para patologías crónicas del adulto, que el pediatra debe conocer. Aquí tienen entonces la agenda que vamos a tocar. Vamos a hablar un poco de fisiología del crecimiento pre y postnatal, vamos a hablar de definiciones, vamos a hablar de causas, complicaciones, que es básicamente lo más importante de esta presentación, y algunas cosas de evaluaciones para terminar con conclusión. En relación al crecimiento postnatal, prenatal, perdón, es importante mencionar que este es uno de los más altos en términos de velocidad de crecimiento que tenemos los seres humanos en la vida. Vean ustedes cómo puede alcanzar hasta 10 centímetros por mes. Y depende fundamentalmente de factores de crecimiento insulinosímil, IGF-1, IGF-2, y también y particularmente de insulina, pero también de salud materna, factores nutricionales maternos y de la función de la placenta. Luego nacemos, dejamos de depender del suministro placentario, y entonces nuestro crecimiento es comandado por nuestro querido eje somatotropo, hormona de crecimiento e IGF-1, que dan cuenta de nuestro crecimiento que además va a estar modulado por otros factores como la nutrición, por las hormonas tiroideas, y en el momento de la pubertad con el estirón puberal alcanzado gracias a las hormonas sexuales. Vean ustedes entonces cómo en la etapa prenatal, si no tenemos factores de crecimiento insulinosímil, el crecimiento alcanzado es muy, muy pobre. Y cómo si en la etapa postnatal no tenemos hormona de crecimiento, básicamente después del año es muy visible una caída sostenida y progresiva del crecimiento. Es importante entender entonces que ser pequeño para las gestacionales no es en sí un diagnóstico, es una definición auxológica, no es etiológica. La OMS establece que pequeño para la gestacional corresponde a un peso de nacimiento menor al percentil 10 respecto a la referencia para la gestacional. Y si no tenemos disponible edad gestacional confiable, podemos utilizar peso de nacimiento para hacer el diagnóstico. Sin embargo, en 2007 surge un consenso internacional de sociedades de endocrinología pediátrica y de la Growth Hormone Society, que da cuenta que la definición de PEG va a considerar las -2 desviaciones estándar o percentil 3, tanto para peso y o talla, porque esto aumenta la especificidad, aunque un poco con menor sensibilidad, para poder diagnosticar particularmente el riesgo de complicaciones crónicas de estos individuos. Y así, por tanto, tenemos PEG peso, PEG talla o PEG peso y talla. Obviamente para esto vamos a requerir una edad gestacional confiable, una antropometría precisa al nacer, y vamos a necesitar curvas de referencia apropiadas. Pero entonces, ¿cuál es la importancia de definir al pequeño para la gestacional si en sí mismo no es un diagnóstico? Es básicamente poder identificar población de riesgo de complicaciones agudas y a largo plazo en la etapa adulta. Es muy relevante, porque a veces suelen confundirse, hacer la diferencia con restricción del crecimiento intrauterino, que da cuenta del insuficiente crecimiento fetal para una determinada edad gestacional. Entonces es una inapropiada ganancia de peso fetal estimado y o de circunferencia abdominal, y para eso se requieren dos mediciones ecográficas consecutivas, es decir, estamos hablando de velocidad de crecimiento fetal. Tenemos un RCIU simétrico que es temprano, que se debe a hiperplasia o número de células y da cuenta fundamentalmente de genopatías o exposición temprana a algunas infecciones, TORCH, o el asimétrico que es tardío, que da cuenta del crecimiento celular, hipertrofia. Y es importante y es lógico plantear que la restricción del crecimiento intrauterino siempre va a ser patológica. Entonces, como les decía, no es sinónimo. PEG es tamaño al nacer, mientras que restricción del crecimiento intrauterino es una historia de crecimiento fetal. Un recién nacido PEG no siempre tuvo restricción del crecimiento intrauterino. Se estima que un 20% de los recién nacidos PEG tuvo restricción. Un recién nacido que tuvo un corto periodo de restricción del crecimiento intrauterino no siempre va a ser PEG. Pero es importante mencionar que la gran mayoría de los fetos que tuvo restricción sí será PEG. Si nosotros evaluamos solo al grupo de los pequeños para la gestacional, tenemos aquellos que efectivamente tuvo restricción del crecimiento intrauterino que agrupa patología, pero también tenemos hasta un 22% de recién nacidos pequeños constitucionales que no son individuos patológicos, son solo hijos de padres pequeños. Esto es para entenderlo mejor. Entonces acá tenemos la línea de crecimiento fetal,
La foto al final del camino da cuenta de si eres adecuado o pequeño para la gestacional y ven ustedes en verde cómo este crecimiento fetal se echa a perder al final, casi al final de la gestación, pero no alcanza a entonces este restringido el crecimiento uterino a ser PEG. Por otro lado, tenemos esta línea roja donde tenemos un paciente o un feto que por ahí por la mitad del embarazo va teniendo una restricción del crecimiento uterino significativa y termina también siendo PEG. Y esta otra en azul, donde tenemos que consistentemente durante todo el embarazo, este feto tuvo restricción del crecimiento uterino y termina siendo PEG, pero no son sinónimos. Obviamente, para poder hacer el diagnóstico, entonces necesitamos curvas de crecimiento fetal ad hoc. Y probablemente la que ustedes más conocen, la que más usó en el mundo inicialmente, son las de Lutsenko. Pero también han existido otras. Tenemos las americanas NICHD, que tienen la gracia que diferencian subgrupos poblacionales de raza blanca, hispánica, asiática y afroamericana. También tenemos el Intergrowth, que da cuenta de distintos continentes. Hay población de África, Asia, Europa, de América del Norte, y en América del Sur incluye a Brasil, y de las OMS, que es bastante parecido, pero que tiene la ventaja de que dentro de lo latinoamericano incluye población brasileña y argentina. Ven ustedes cómo uno puede dibujar entonces los distintos percentiles de crecimiento que son similares pero no iguales. Sin embargo, y acá quiero detenerme un poco a poner énfasis que todo becado que esté estudiando, haciendo la beca de pediatría y su formación, debiera leer obligadamente este consenso internacional de diagnóstico y manejo del paciente pequeño para la gestacional que surge en el 2023, en el que trabajó Vero Meri, que es una connotada endocrinóloga chilena, profesora en el IDIMI, y que establece que para una precisa clasificación de los PEC se recomienda el uso de curvas de crecimiento fetal locales, ojalá nacionales, cuando estén disponibles. Y si eso no ocurre, ojalá seleccionar cuidadosamente la más apropiada para la región y población y etnia. Y nosotros por suerte tenemos estas excelentes curvas que son de Alarcón y Pitaluga, que dan cuenta entonces del crecimiento fetal. Nosotros, los endocrinólogos, a diferencia de los neonatólogos, no ocupamos el percentil 10, porque recuerden que lo que nosotros queremos identificar con mayor especificidad y sensibilidad es el riesgo de complicaciones futuras a largo plazo. Entonces, para ello nos damos el trabajo de calcular las desviaciones estándar que surgen de establecer cuál es la edad gestacional del recién nacido que estamos evaluando, ver cuál es su peso, restarle el promedio y dividirlo por la desviación, por los desvíos estándar. Ahí tenemos las curvas que ustedes ya conocen. Vamos un poco a las causas. Como todo en medicina perinatal, las causas se dividen en maternas, fetales y ovulares. Y cuando estamos buscando causas de hipocrecimiento antenatal, dentro de las causas maternas tenemos obviamente alteración en el estado nutricional de la madre, el estrés, inflamación crónica, disruptores endocrinos, la paridad, la edad y la talla materna, el periodo intergenésico de menos de 18 meses da cuenta también de un mayor riesgo de pequeño para la gestacional, el tener PEC previos, la reproducción asistida, el nivel socioeconómico bajo, el consumo de tabaco, de alcohol, el peso pregestacional y la ganancia del peso durante la gestación, algunas infecciones que pueden ser más endémicas en algunas áreas como la malaria, por ejemplo, o el HIV en otras, la anemia, ¿ya? Desde el punto de vista placentario, cabe decir que las causas placentarias probablemente dan cuenta de la más frecuente, o de la mayor cantidad de causas de PEG patológicos. Obviamente uno se puede imaginar que el porcentaje de disfunciones placentarias o por hipertensión, síndrome hipertensivo del embarazo, dan cuenta un porcentaje importante de los embarazos en el contexto de una población cuya obesidad también va aumentando. Y luego están las causas fetales. Hay que entender que dentro de las causas fetales tenemos individuos que van a ser PEC, pero que no van a ser patológicos, un 22% que van a ser PEC constitucionales, pero luego tenemos PEC que van a ser francamente patológicos de causa fetal y tenemos trastornos genéticos con alteraciones cromosómicas, alteraciones del imprinting, alteraciones del eje somatotropo y alteraciones de la regulación del cartílago de crecimiento. A mí siempre me gusta explicar que la batalla final del crecimiento se juega acá.
Se juega no a nivel de la hormona de crecimiento, sino del cartílago de crecimiento. Y el cartílago de crecimiento tiene una compleja regulación, donde están factores endocrinológicos como la hormona de crecimiento y GF1, pero también en cómo se comunican estas células entre sí en la regulación paracrina. Y ahí, por ejemplo, tenemos el ejemplo de la condroplasia, o tenemos alteraciones que tienen que ver con la matriz extracelular, el espacio que está entre las células. Y, por ejemplo, ahí tenemos algunas alteraciones como por ejemplo la displasia espondiloepificiaria, y tenemos también alteraciones de la comunicación intracelular, de la regulación intracelular, donde tenemos algunas condiciones genéticas que pueden dar enanismo severo, como puede ser el síndrome de Seckel, y algunas menos severas como Noonan o CHOX. Quiero mostrarles que acá, por ejemplo, tenemos alteraciones del eje somototropo, hormona de crecimiento y resistencia a hormona de crecimiento. Y vean ustedes cómo estas no dan un hipocrecimiento prenatal. Tenemos peso y talla de nacimiento relativamente conservados, pero vean ustedes cómo, si tenemos alteración del IGF-1, del IGF-2 o su receptor, sí que tenemos un compromiso severo del peso y la talla de nacimiento, con Z-score de peso y talla -3.9 o -4.6, para que entiendan entonces que la insulina y los factores de crecimiento insulinosímil son muy relevantes para el crecimiento prenatal. Este es un paciente con una mutación de IGF-2 y ven ustedes cómo es su pobre crecimiento en el transcurso de la vida y cómo tiene un fenotipo que remeda bastante a un Silver Russell. Estos son otros familiares del mismo árbol genealógico, están emparentados y todos tienen la misma mutación. Entonces, cuando tenemos estas alteraciones que dan cuenta de la regulación interna del cartílago de crecimiento, podemos llegar a tener pesos y tallas de nacimiento que pueden ser muy, muy pequeños. Vean ustedes, acá están los nombres de los distintos síndromes genéticos. Tenemos el Silver Russell, por ejemplo, que da cuenta de pesos de nacimiento entre 1.200 a 2.500 gramos y tallas de nacimiento que pueden ir desde los 35 centímetros a los 50 centímetros. Y una cuestión que es súper relevante desde el punto de vista clínico para alguien que está enfrentándose a un paciente recién nacido que es pequeño para la gestacional y quiere orientarse un poco al diagnóstico, sobre todo cuando hay una restricción de crecimiento intrauterina severa, es entender si este PEG es microcefálico o no es microcefálico. Cuando está comprometida la cabeza, probablemente estamos frente a una condición genética muy severa, como un enanismo primordial, un Meyer-Gorlin, un síndrome de Seckel. Pero si tenemos una cabeza conservada, es decir, una macrocefalia relativa, lo que deberíamos pensar es un Silver Russell. El Silver Russell se produce, bueno, es una causa de talla baja severa, puede llegar a tener una talla final adulta que está en los -4 desvíos estándar, y se produce fundamentalmente por una pérdida de la metilación de promotores que tienen que ver con la expresión de la IGF-2. Entonces hay una pobre expresión de la IGF-2 paterna. Este es el caso de un paciente que me consultó al año 5 meses, que tiene antecedente de haber sido PEC severo. Ven ustedes, una edad gestacional de 36 semanas, con un peso de nacimiento en -3, una talla de nacimiento en -4 desvíos estándar, pero con una cabecita que estaba relativamente conservada. Al examen físico, cuando yo lo evalúo a los 4 meses, tenía un peso en -4, una talla en -4, cabecita conservada, y tenía una fase triangular, una macrocefalia relativa, y otra cosa que llamaba la atención era una discordancia de las extremidades inferiores de hasta 2 centímetros. Vean ustedes el pobre crecimiento que ha tenido en lo postnatal. Y un poco lo que les quiero transmitir, porque siempre que hay un pacientito con talla muy, muy, muy pequeña, con una cabecita, con una fascia triangular, suelen referírmelo a mí con diagnóstico Silver Russell. Pero no todo es Silver Russell. Y hacer diagnóstico de Silver Russell, o por lo menos tener la sospecha diagnóstica, es relativamente sencillo. Para eso están entonces los criterios de Birmingham o un score, donde se necesitan 3 de 4 para tener alta sospecha. Vean ustedes como que tenemos que tener un bajo peso de nacimiento, o sea, un hipocrecimiento prenatal. Tenemos que tener un pobre crecimiento postnatal después de los 2 años. Hipocrecimiento prenatal, hipocrecimiento postnatal. Tenemos que tener una cabeza conservada, una macrocefalia relativa, y podemos tener asimetría de cuerpo y extremidades. Si tenemos eso, estamos en condiciones clínicas de poder referir al paciente a endocrinología con una talla severa, con antecedente de haber sido PEC, con sospecha de Silver Russell. Vean ustedes acá cómo está el pacientito a los 5 años. Ojo, el hermanito, que es el mismo que está acá, tiene diferencia solo de 1 año y es sano, para que vean ustedes entonces cómo se va generando esta deficiencia significativa de crecimiento pre y postnatal. Pero no todo es tan fácil. Vean ustedes, si yo les dijera qué tienen estos niños y todos son tallas bajas severas con hipocrecimiento prenatal, todos fueron PEG,
Y muchos de ellos tienen esta fase triangular, pero distan mucho de ser todos Silver Russell. Solo este es Silver Russell y los otros son enanismos primordiales. Y vean ustedes también, como siempre, tenemos que tener en consideración algunas aneuploidías como el síndrome de Turner. Entonces, en el diagnóstico genético debiéramos enfocarnos en decir, bueno, si estoy frente a un paciente que fue pequeño para la gestacional, en mi algoritmo diagnóstico etiológico genético debiera considerar displasias esqueléticas, defectos del eje somatotropo, debiera ver si hay una talla baja sindrómica o debiera tener o debiera evaluar si hay una talla baja aislada. Y en base a eso establecer si necesito ir a hacer un panel de genes selectivos, establecer un estudio de metilación, pedir un estudio de copias de variantes o hacer un exoma. Y para eso tenemos la ayuda de excelentes genetistas hoy por hoy que agradecemos siempre en nuestro servicio. Bueno, vamos a lo que más quiero destacar en esta presentación, que son las complicaciones, porque en definitiva, insisto, PEG en sí no es un diagnóstico y nos damos toda la letra a hacer este preámbulo para poder focalizar que es un grupo de individuos que tiene riesgos. Riesgos de complicaciones inmediatas, que estas nos voy a detallar, que las manejan perfectamente, y es más del mundo de la neonatología. Pero ustedes, como tenemos riesgo de mortalidad solo por ser PEG, tienes hasta 1,83 a 1,9 de riesgo relativo de mortalidad en relación a los adecuados a la gestacional. Y este riesgo aumenta al doble o al triple si eres PEG y además prematuro. Hipoglicemia entre un 30 a 40% y se explica por las bajas reservas y un mayor consumo. Hipotermia porque tenemos bajas reservas de grasa subcutánea, pero además tenemos esta cabeza más grande relativa que aumenta la superficie de pérdida de calor. La policitemia y la hiperviscosidad por la hipoxia crónica, que también nos expone a enterocolitis necrotizante, coagulopatías de consumo, hasta un 50% de los pacientes puede hacer trombocitopenia. Insisto, uno hace el diagnóstico de PEG y los neonatólogos tienen súper estandarizado cómo estar atento a ir a buscar estas complicaciones. Pero lo que me quiero detener hoy es cuáles son las complicaciones a largo plazo de estos pacientes. Y bueno, se puede explicar que talla baja, y por eso es que los vemos los endocrinólogos, pero también tenemos alteraciones del neurodesarrollo, del desarrollo puberal, consecuencias metabólicas que tienen que ver con lo cardiometabólico y riesgo cardiovascular coronario de diabetes, y de composición corporal y salud ósea. Partamos por el eje somatotropo. Los PEG alcanzan una talla final que en promedio está 4 centímetros por debajo de su carga genética. En promedio, hay algunos que pueden estar hasta un desvío estándar por debajo de su carga genética. Estamos hablando de 6 hasta 10 centímetros. Vean ustedes cómo el 90% de los PEG alcanza una talla normal que está definida entre la media y -2 desvíos estándar. Existe un crecimiento compensatorio llamado catch-up en los primeros 2 años, que es alcanzado por el 85% de los pacientes, y en general este se alcanza la mayor parte de ellos durante el primer año de vida, particularmente dentro de los primeros 6 meses. El catch-up growth puede ser un poco más prolongado en pacientes que fueron pequeños para la gestacional prematuros. En estos pueden demorarse entre 4 a 6 años en alcanzar su potencial genético. Y los factores que se correlacionan positivamente con el poder alcanzar este crecimiento compensatorio es el sexo femenino, tener padres más altos, una ganancia más rápida en talla en los primeros meses de vida. Pero tenemos hasta un 10 o un 15% de los PEP que va a permanecer bajos durante la vida. Y yo sé que si no hay catch-up dentro de los primeros 3 años de vida, eh, tengo hasta 5 veces probabilidades de permanecer bajo en los PEC peso, y hasta 7%, hasta 7 veces más probabilidades de permanecer bajo en los que fueron PEC talla. Acá les quiero mostrar cómo es la evolución natural de los pacientes que son pequeños para la gestacional. Esto es crecimiento, es talla en funciones de Z-score en el curso de la vida. Acá están separados por mujeres y por varones, y lo que se demuestra acá en morado más oscuro son aquellos que alcanzan una talla final adulta sobre el percentil 10, ¿ya? Y lo que está en rosado son aquellos individuos que fallaron en crecer, que tienen un crecimiento final adulto bajo el percentil 10. Y si yo comparo esos individuos, puedo ver que efectivamente la diferencia se produce ya desde el primer año de vida. O sea, aquellos que tienen una mala velocidad de crecimiento, que fallan en tener un catch-up growth durante el primer año de vida, ya sean mujeres o varones,
probablemente tengan una falla de crecimiento el resto de la vida y no alcancen su carga genética. Y por otro lado, lo que está en línea continua versus discontinua son los de término versus los prematuros. Si yo a esto le sumo que soy y prematuro, puedo ver cómo incluso mi velocidad de crecimiento y los desvíos estándar que obtengo al final del crecimiento es mucho más pobre. Por lo tanto, lo que trata de expresarles este trabajo es que ya desde el primer año de vida debemos estar atentos en el subgrupo de individuos que pudiesen tener una falla en su crecimiento. Particular atención entonces van a tener aquellos que fueron pequeños para la gestacional y prematuros. Algunas otras consecuencias a largo plazo, neurodesarrollo. Se ha visto que en estos pacientes, en el feto, hay compromiso en relación al cerebelo, en la arborización en cerebelo, hipocampo, corteza cerebral, en plasticidad sináptica y, como les digo, es arborización. Los pacientes que son pequeños para la gestacional, si bien tienen un CI que está dentro de rangos normales, puede estar hasta 15 puntos por debajo en comparación con aquellos que son adecuados para la gestacional. Si a eso incorporamos aquellos que son PEC prematuros o aquellos que fueron PEC con una restricción del crecimiento uterino severa que probablemente da cuenta de más patología, acá tenemos mayor riesgo de retraso de desarrollo psicomotor, de alteraciones cognitivas, síndrome de déficit atencional con hiperactividad y dificultades del aprendizaje. Por lo tanto, hay un costo en términos de neurodesarrollo en haber sido PEG. ¿Qué pasa con la pubertad? La pubertad es normal, pero la menarquia es un poquitito más temprana y el tempo, es decir, la velocidad con la que progresa la pubertad es un poquitito más acelerado y la edad ósea también está un poquitito más adelantada. Todo es un poquitito. Pero si la ganancia de peso fue más temprana, perdón, si la ganancia, el catch-up growth durante el primer año de vida fue fundamentalmente a expensas de peso más que talla, ese subgrupo de PEC también tienden a tener adrenarquias exageradas, pubarquia precoz, y esas mujeres también tienen más riesgo de hiperandrogenismo clínico y bioquímico y de ovario poliquístico en la edad adulta. En relación al desarrollo renal, es importante entender que en el tercer trimestre de embarazo es donde se produce fundamentalmente la nefrogénesis. Por lo tanto, el bajo peso de nacimiento y la prematurez son factores de riesgo independiente para generar riñones más pequeños con menor número de nefrones que van a hiperfiltrar en forma compensatoria y que pueden desarrollar albuminuria durante la vida y una disminución de la función renal. Obviamente, para que haya falla o pérdida de la función renal como tal, debe agregarse otra noxa en el transcurso de la vida, como hipertensión, diabetes, etcétera. Y en relación a densidad mineral ósea, esta está disminuida, pero dentro de rangos normales en niños, sin diferencia en adultos, independiente de talla, sexo y catch-up. Ok, pero un poco quiero centrar la conversación ahora en las complicaciones metabólicas, que es probablemente el gran paradigma de los riesgos del pequeño para la gestacional como sujeto. Vean ustedes cómo en este trabajo, que es un trabajo chino, se evalúa la incidencia acumulativa de síndrome metabólico, entendido como hipertensión, obesidad, dislipidemia, disglicemia, en una población de referencia normal, en una población que fue prematura y en una población que fue PEC. Y vean ustedes cómo, incluso desde los 4 a los 6 años, se dispara significativamente el riesgo metabólico de los individuos que son PEC, incluso por sobre los prematuros y obviamente sobre los adecuados para la gestacional. Y uno se pregunta por qué. Y acá les quiero contar una historia sobre el doctor David Baker. Él fue un internista y destacado epidemiólogo inglés. Y él hizo un match entre el mapa que mostraba la incidencia acumulativa de riesgo cardiovascular coronario en Reino Unido, donde estaban los spots, las áreas donde había más mortalidad, e hizo un match con eh, el peso de nacimiento. Y se dio cuenta que había una correlación entre el peso, el bajo peso de nacimiento en pounds y el riesgo de mortalidad en la etapa adulta de estos individuos por causa cardiometabólica coronaria. Y entonces él acuña este término de hipótesis de la programación fetal o bien el origen fetal de enfermedades del adulto.
que fue lo que llevó en términos de línea de investigación durante su vida. Y esto se vio refrendado con este evento que ocurrió en Holanda, llamado Hunger Winter o la hambruna holandesa. Ocurre que por ahí por septiembre de 1944, las fuerzas aliadas ya estaban recuperando Francia y Bélgica y empiezan a recuperar Holanda. Ven ustedes cómo las ciudades más cercanas al mar, que son las más industrializadas de Holanda, son las primeras a las que los aliados tratan de llegar con ayuda. Hay retirada de las tropas alemanas más hacia la Holanda oriental, que es la Holanda rural, que es donde se producían los alimentos. Y ocurrió entonces que los alemanes, que no fueron desplazados de inmediato, logran establecer un bloqueo de las líneas de tren de tal forma que la Holanda rural que producía los alimentos no suministra alimentos a estas ciudades. Y por otro lado, por allá por noviembre de 1944 se han producido uno de los inviernos más duros que se recuerden en Holanda, de tal forma que los aliados no pudieron llegar con suministros de alimentos por mar, porque el mar estaba congelado. Esto hizo entonces que hubiese una hambruna, particularmente en Ámsterdam, por ejemplo. Ven ustedes acá cómo está la ingesta promedio de las raciones. Esto está muy bien documentado. Y durante la hambruna holandesa, que fue desde el noviembre de 1944 hasta mayo de 1945, que es cuando ya Holanda es liberada por las fuerzas aliadas, la ración promedio cae desde 1.000 calorías a 1.000 calorías en promedio, incluso algunos individuos caen a 400 o 600 calorías por día. Acá tienen ejemplo de cómo era una ración, el hambre era tal que se comían hasta los bulbos de los tulipanes. Y entonces fue un momento súper duro, pero que sirvió como experimento. ¿Por qué? Porque las mujeres que estaban embarazadas durante este periodo, luego de que se liberan Holanda de los alemanes, logran tener una alimentación normal al libitum que sube hasta en promedio 2.000 calorías. Entonces tenemos un periodo de restricción calórica muy, muy controlado de menos de 1.000 calorías y luego de una dieta normal de 2.000 calorías. Ven ustedes cómo lo difícil que fue para todos, embarazadas, niños y adultos, esta época. Y entonces surge esta corte holandesa, la corte de la hambruna holandesa. Esto está en neerlandés, yo lo tuve que traducir, no fue tan fácil, pero en definitiva lo que se hace en esta corte holandesa fue ir a ver los hijos de las mujeres que habían estado embarazadas y que vivieron la hambruna embarazada en el primer trimestre, que es esta barra de acá. Y aquellos recién nacidos que nacieron antes de la hambruna, tardíamente durante la hambruna, en la mitad de la hambruna o un año post-hambruna. Estos individuos fueron evaluados a los 50 años, ellos ya eran adultos. Y en definitiva lo que se trató de evaluar es el riesgo cardiovascular, cardiopatía coronaria. Y se pudo ver que aquellos individuos que estando en su guatita de la mamá, primer trimestre de embarazo, mamá vivió hambruna, los hijos tenían hasta 3 veces más riesgo cardiovascular. Fue muy importante entonces establecer que no fue inocuo que el ambiente intrauterino fetal, particularmente en la exposición a hambruna, el primer trimestre del embarazo, generara este riesgo cardiovascular. Y en esta corte holandesa se ha visto, en los hijos de estas madres se vio que había mayor riesgo de obesidad, de diabetes 2, un perfil lipídico más heterogénico, enfermedades cardiovasculares y mayor riesgo de esquizofrenia y depresión. Pero no solo eso, se vio que este riesgo es transgeneracional. Tuvimos a la mamá que vivió esta hambruna terrible, a los hijos que a los 50 años tenían más riesgo cardiovascular, pero los nietos de esta madre también tenían ciertos riesgos. Mayor riesgo de obesidad, de resistencia a la insulina, de diabetes 2 y de hipertensión. Por lo tanto, se establece que existe una transmisión transgeneracional de esta programación fetal que da más riesgo de distintas patologías crónicas del adulto. ¿Y por qué se produce entonces?
Está esta teoría como del ahorro que dice que si en el ambiente uterino yo estoy deprivado, lo que hace el feto es tratar por distintos medios, entre ellos epigenética, de tratar de adaptarse, dar un fenotipo que sea adaptativo a este ambiente inhóspito de la hambruna, por ejemplo. Sin embargo, este feto nace y es un recién nacido que tiene un ambiente libre, rico en disponibilidad calórica. Entonces, es este gap entre el fenotipo al que te adaptaste porque el ambiente iba a ser inhóspito, pero que el aporte calórico es sin restricción, el que puede aumentar el riesgo de estas patologías crónicas del adulto. ¿Y cómo lo hace? Vean ustedes que la malnutrición materna, las enfermedades maternas, la exposición a distintos disruptores endocrinos, el estrés, los estilos de vida materna, por distintos mecanismos potenciales van a generar esta programación fetal, alteraciones en el ambiente intrauterino, defectos en la placenta, alteraciones epigenéticas, estrés oxidativo, que van a ir a modular cosas que son muy relevantes en la conservación del ser humano, como es el sistema reproductivo, metabólico y cardiovascular. Y desde el punto de vista epigenético, la epigenética no es otra cosa que esta situación adversa de ambiente intrauterino no cambia tus genes, no cambia el libro, sino cambia las hojas del libro que se pueden leer, la forma en la que se lee el libro. ¿Y cómo se hace? Haciendo cambios en la metilación, modificación de histonas, remodelación de la cromatina o cambios en RNA no codificante. De tal forma que, volviendo al PEG, el PEC puede llegar a tener complicaciones metabólicas por programación fetal. Y así durante la etapa de lactante, estos pacientes que fueron PEC tienen más grasa visceral que subcutánea, o sea, está más en la guatita que en la carcasa, con un aumento de peso temprano y acelerado, un catch-up growth que es más de peso que de talla entre los 3 y los 6 meses. En la etapa preescolar y en la adolescencia ya tienen más riesgo de insulinoresistencia. Mantienen esta grasa visceral más aumentada a los 4 años de edad, una disminución de la masa grasa y una disminución de la densidad mineral ósea, aunque dentro de lo normal. Y en la adultez, entonces se explica que tengan más riesgo de obesidad, aumento de la grasa visceral, síndrome metabólico con todo lo que eso conlleva y riesgo cardiovascular. Acá entonces tenemos pequeños evaluación de adultos que son separados de la siguiente forma. Pequeño, que antecedente de haber sido pequeño para la edad gestacional, con talla sin crecimiento compensatorio o aquellos que tuvieron un crecimiento compensatorio. Y se les compara con individuos que fueron adecuados para la gestacional. Ustedes pueden ver que aquellos que tuvieron crecimiento compensatorio, particularmente en peso dentro del primer año de vida, cuando los comparamos con aquellos adultos que cuando chicos fueron pequeños adecuados para la gestacional, estos tienen mayor masa grasa, tienen menor masa magra, tienen un mayor grosor de la carótida de la íntima y la media, y tienen una menor sensibilidad a la insulina. Por lo tanto, si yo soy pequeño para la gestacional y tengo un crecimiento compensatorio rápido, particularmente en peso, por esta programación fetal yo voy a generar un ahorro fundamentalmente de masa grasa. Esa masa grasa va a ser central y va a llevarme a resistencia a la insulina. Entonces, este crecimiento compensatorio tiene efectos positivos, yo ya les decía, en neurodesarrollo y en talla final, pero tiene efectos negativos tanto en ganancia de peso temprano como en ganancia de grasa visceral, insulinoresistencia y mayor riesgo cardiometabólico. Y la pregunta que uno se hace, bueno, ¿es bueno o no es bueno este crecimiento compensatorio? Y tal vez la respuesta es que lo importante acá es lograr un catch-up saludable. Ya vamos a ir a conversar sobre qué significa este catch-up saludable. Finalmente, entonces, decir que cómo es esto de la programación fetal del PEP. Tenemos factores que son propios de la madre, tenemos la programación fetal intrauterina, que cambia la forma en la que se comporta la placenta con aumento de suministro de aminoácidos, con aumento del aporte de glucosa, de IGF-1 y de su receptor, y que hace que este feto restringido aumente inicialmente su sensibilidad a la insulina, es su cosa adaptativa, pero en la etapa postnatal, cuando gana peso, particularmente este catch-up growth genera una grasa abdominal y hepática y por tanto va a producir insulinoresistencia con mayor riesgo cardiometabólico. Entendemos entonces por qué se produce el riesgo.
¿Cómo se va a evaluar a estos pacientes? Nuevamente, cuando estamos frente a la evaluación de un paciente que es recién nacido y que es PEG, siempre un poco la recomendación que yo le doy al pediatra que está frente a ese recién nacido es evaluar si es simétrico. Si es simétrico, quiere decir que tiene bajo peso, talla y una circunferencia craneana pequeña, y por tanto tenemos que sospechar en algún disruptor, como por ejemplo alcohol fetal, infecciones connatales o alteraciones genéticas. Si tenemos que es asimétrico, con compromiso de peso, pero no de talla ni circunferencia craneana, debiéramos pensar que hay un compromiso más bien del suministro placentario en el tercer trimestre. Y si tenemos asimetría, pero con circunferencia craneana conservada, lo que debiéramos pensar es un Silver Russell. ¿Cómo debiéramos pensar o conceptualizar a estos pacientes entonces en el transcurso de la vida? Desde el manejo preconcepcional, es importante que la mamá tenga una adecuada nutrición, higiene, adecuado cuidado antenatal, evitar el hipotiroidismo subclínico, prevención y tratamiento de la malaria en las áreas en las que es más endémica. Ojo, la nutrición de micronutrientes, tener adecuada cantidad de ácido fólico, aporte de ácido docohexanoico, que no solo van a ayudar al desarrollo del cerebro fetal, sino que también están involucrados en el proceso de metilación, que es importante en los cambios epigenéticos a lo que se podrían someter estos fetos. En la etapa de lactante deberíamos prevenir la hipoglicemia, la nutrición debe seguir siendo óptima con un catch-up saludable. ¿Qué significa un catch-up saludable? Que no haya ganancia de peso excesiva. Ojalá que el peso da no sea más de una ganancia de 0,67 de BIOS estándar durante el primer año de vida. Estar atentos de vigilar el neurodesarrollo, descartar causas genéticas. La lactancia materna dentro de los primeros 6 meses de vida se ha demostrado que es protectora. El hecho de tener, por cada mes que yo tengo lactancia materna, puedo disminuir el riesgo de obesidad en la etapa adulta hasta en un 4%. ¿Cómo debiera evaluar a estos individuos? Peso, talla, circunferencia craneana, etcétera, la antropometría cada 3 meses durante el primer año y luego semestral durante el segundo año de vida y luego anual hasta alcanzar talla final. Y eso perfectamente puede ser hecho por el pediatra general. Debo ocupar curvas de crecimiento ad hoc. ¿En qué momento, y esta pregunta, y esto me interesa mucho transmitirle a ustedes, en qué momento derivar el endocrinólogo? Porque a veces me llegan pacientes que son pequeños para la gestacional, pero a muy temprana edad que están teniendo todavía tiempo de poder seguir siendo manejados por el pediatra. Derivar al endocrinólogo si tenemos una talla de edad que está en menos de 2,5 de bioestándar a los 2 años o menos de 2,0 de bioestándar a los 3 a los 4 años y que no ha tenido crecimiento compensatorio los 6 meses previos. También se podría evaluar antes por endocrinólogo aquel individuo que sea prematuro, prematuro extremo, aquel que tenga un crecimiento con una talla de edad que esté por debajo de los 3 desvíos estándar o aquel en el que sienta que hay sospecha de un síndrome genético. ¿Y cómo es la evaluación del PEG en la etapa preescolar y adolescente? Bueno, tenemos que evaluar nutrición, crecimiento, neurodesarrollo, pubertad, parámetros metabólicos, evitar la excesiva ganancia de peso, estilos de vida saludable. ¿A qué paciente PEG le voy a pedir parámetros metabólicos en la etapa de preescolar y adolescente? Solo aquel que tenga factores de riesgo para aquello, o sea, aquel que sea obeso. Y si el paciente tiene microcefalia, derivar precozmente a neurología para hacer una evaluación del neurodesarrollo. Bueno, y finalmente algunas palabras para hormona de crecimiento y pequeño para la gestacional. Esta es una indicación que está validada por la EMA y la FDA para niños que fueron pequeños para la gestacional y que tienen una talla, edad que está por debajo de los 2 desvíos estándar, que no han tenido crecimiento compensatorio a los 3 o los 4 años de vida, y que tienen una mala velocidad de crecimiento, donde se han descartado otras causas de talla baja, porque yo puedo haber sido PEC, pero también tener una enfermedad celíaca, y tal vez la enfermedad celíaca es la causa de mi hipocrecimiento y no necesariamente ser PEC. Y particularmente en aquellos niños en los que yo estoy sospechando alguna condición genética, estar seguro que he descartado algunas condiciones genéticas, particularmente de reparación del DNA, que podrían verse con más riesgo de tumorogénesis o de neoplasia si es que yo le agrego hormona de crecimiento, como por ejemplo el síndrome de Bloom o el síndrome de Gorlin.
¿Cuáles son los factores predictores de respuesta a hormona de crecimiento? La edad de inicio, edad más temprana, mejor respuesta. Talla media parental, si los padres son más altos, tengo mayor posibilidad de tener mejor respuesta. Acá está la dosis que nosotros habitualmente los endocrinólogos ocupamos. Eh, y uno tiene más riesgo o mayor probabilidad de tener una mayor talla adulta si hay mayor ganancia en el primer año de tratamiento, si la duración del tratamiento es mayor, si hay mayor talla de nacimiento, si hay mayor talla parental. ¿Cuáles son los beneficios de usar hormona de crecimiento en los pacientes pequeños para la gestacional? Bueno, la ganancia en talla adulta que puede alcanzar hasta 1,25 de bioestándar. Estamos hablando como de 12 centímetros en promedio, pero hay una gran variabilidad en la respuesta. La hormona de crecimiento no afecta el tempo de la pubertad. Si bien la hormona de crecimiento disminuye la sensibilidad a la insulina, no hay mayor riesgo de diabetes para los pacientes PEC que están en tratamiento con hormona de crecimiento. Y ven ustedes cómo si se mejora la composición corporal, disminuye la masa grasa, aumenta la masa magra, se ha visto que al disminuir las metaloproteinasas favorece tener normotensión, favorece el perfil lipídico, aumenta la densidad mineral ósea. No está demostrado que aumente el CI, pero sí la calidad de vida al percibirse estos niños como más altos y más similares a sus pares. Y algunas aclaraciones que hacer es que la hormona de crecimiento mantiene estos efectos benéficos que yo ya las he demostrado hasta eh, 5 años post suspendida el tratamiento de la hormona, pero no es permanente. O sea, yo no justifico el uso de hormona de crecimiento porque ese adulto va a mantener en toda su vida adulta estos factores benéficos de la hormona de crecimiento. Estos efectos benéficos se van perdiendo en el tiempo. Y quiero mencionarles esto de acá. La sensibilidad a insulina en aquellos que fueron pequeños para la edad gestacional, que tuvieron crecimiento compensatorio, o sea, que no son bajos a la edad de 21 años, fue menor en comparación con aquellos que fueron adecuados para la gestacional o aquellos que no tuvieron crecimiento compensatorio. O sea, imagínense un adulto que es por demás sano, que no es bajo y probablemente ni recuerda que fue PEG, ese individuo tiene riesgo cardiometabólico igual. Por tanto, es importante relevar que el riesgo no desaparece si es que yo crecí o no crecí, tuve crecimiento compensatorio en talla en la etapa pediátrica. Y finalmente, la pregunta podría ser, ¿cuándo comenzar el tratamiento? Y este trabajo es muy bonito porque lo que hace es establecer comparaciones luego de 8 años de tratamiento en individuos que partieron entre los 2 y los 4 años de vida, la hormona de crecimiento, entre los 4 y los 6, acá en verde, y en mayores de 6 años, cuando se partió en mayores de 6 años. Y obviamente, aquellos que tienen más tiempo de tratamiento logran una mayor talla final. Les quiero demostrar con esto. Miren, acá está evaluado con 8 años de tratamiento aquellos que partieron antes de los 4 años, alcanzaron 2,5 desvíos estándar de ganancia en talla, es decir, estamos hablando de 17 centímetros. Aquellos que partieron hormona de crecimiento entre los 4 y los 6 años alcanzaron 2 desvíos estándar, o sea, 15 centímetros de ganancia. Y aquellos que partieron después de los 6 años lograron 12 centímetros de ganancia. Y acá viene una pregunta que es súper relevante. ¿Ustedes se imaginan estar pinchando a una guagua de 3 años y de ahí para adelante por 8, 9 años? Lo que significa eso en términos de el desgaste psicoemocional para ese niño versus la ganancia en centímetros. Y acá entonces la pregunta es, ¿cuándo comenzar el tratamiento? La verdad es que uno lo individualiza con la familia. Y uno es súper transparente y le dice a la familia, mira, ¿sabes qué? Efectivamente, si yo parto antes de los 4 años, puedo ganar hasta 17 centímetros, pero tienes que ser súper consciente de lo que implica estar todo ese tiempo en tratamiento, versus si parto más tardíamente, donde el niño tiene posibilidad de entender lo que está ocurriendo y participar de su tratamiento y querer el tratamiento, porque quiere crecer más y quiere parecerse a sus pares. Otra pregunta, y para ir terminando. Finalmente, ¿se puede prevenir este riesgo a largo plazo? Bueno, desde el punto de vista de la obstetricia y la ginecología y la medicina interna,
pasa por la adecuada preparación pregestacional y del embarazo. Estamos hablando incluso antes de la concepción, preconcepcional, y obviamente un buen control del embarazo. Desde el punto de vista de neonatólogos, pediatras y médicos generales que atienden pequeños para la gestación, la importancia de un catch-up growth saludable, con ganancia balanceada de peso y talla, especialmente en los primeros meses de vida, la importancia de la lactancia materna. Todo adulto con antecedente de PEC debiera tener, independiente cuál sea su talla, dieta saludable, énfasis en el ejercicio, evitar la ganancia de peso, mantener o idealmente ganar masa magra. Aquellos con catch-up growth que hayan alcanzado una talla normal, igual tienen mayor riesgo cardiovascular que aquellos que se mantienen bajos, por lo tanto, esos adultos deben seguir estilos de vida saludable toda la vida. Y acá viene una cuestión de la que se habla en el último tiempo, que es la prevención de enfermedades crónicas del adulto, pero en etapas pediátricas. Y vean ustedes cómo el riesgo de desarrollar estas enfermedades crónicas del adulto puede ser prevenido por intervenciones que son tempranas en la vida. Si yo estoy hablando de intervenciones que son preconcepcionales o perinatales, puedo reducir enormemente este riesgo de enfermedades crónicas del adulto. Y por ejemplo, en el caso particular del pequeño para la gestacional, el primer año de vida es un tiempo terapéutico donde si yo logro que ese individuo tenga un catch-up growth saludable, voy a evitar que este individuo tenga enfermedades crónicas del adulto o las atenúe, pero ese individuo no solo es el individuo, sino que además lleva consigo gametos que van a dar cuenta del riesgo que va a tener en la siguiente generación, porque recuerden que la epigenética puede ser transgeneracional. Entonces, lo lindo de esto es que a mi pet, al protegerlo con un catch-up growth saludable, no solo voy a estar protegiéndole a él o a ella, sino voy a estar protegiendo a sus hijos. Otra ventana de intervención, particularmente en individuos que han sido PEC, es la etapa de la adolescencia, donde yo tengo que procurar un peso saludable, ejercicio, sueño saludable, también para disminuir el riesgo de enfermedades crónicas del adulto en estos individuos, pero también para disminuir el riesgo en las generaciones que vengan de ellos. Y claramente, el peor de los escenarios es hacer screening y prevención primaria y secundaria cuando ya eres adulto, porque ahí el tiempo que tienes para cambiar significativamente el riesgo es deficiente. Entonces, nosotros como pediatras, estando atentos a los riesgos que tienen los pequeños para la gestacional, tenemos entonces el deber y la responsabilidad de hacer las intervenciones adecuadas en estos puntos temporales, no solo para disminuir el riesgo sobre nuestros pacientes, sino también sobre su descendencia. Para concluir, el crecimiento prenatal depende de factores maternos, placentarios y fetales, incluida una diversidad de causas genéticas y epigenéticas. PEG es un concepto auxológico, pero no es un diagnóstico etiológico. Individuos nacidos PEG poseen un mayor riesgo de desarrollar enfermedades cardiometabólicas en la etapa adulta, particularmente aquellos que ganan peso rápidamente durante los primeros años de vida, el concepto de programación fetal. Un catch-up growth saludable es un aumento de la velocidad de crecimiento con talla que alcanza la carga genética y con cambios en el peso que no superan los 0,67 desvíos estándar los primeros meses de vida o durante el primer año de vida. 10% de los individuos PEG no presentará catch-up growth y presentará talla baja en la etapa adulta. Niños bajos nacidos PEG deben ser referidos para estudios si la talla de edad es menos de 2,5 desvíos estándar a los 2 años de vida o menos de 2 desvíos estándar a los 3 o 4 años de vida. El tratamiento con hormona de crecimiento aumenta la talla adulta hasta 1,5 desvíos estándar, es segura, mejora el perfil cardiometabólico de estos individuos durante el tratamiento, pero no lo mantiene luego de 5 años post suspensión. Estrategias preventivas de enfermedades crónicas del adulto en individuos nacidos PEG deben abarcar la etapa preconcepcional del embarazo y también etapas tempranas de la vida, y esa es labor del pediatra. Este es el resumen ejecutivo y les pongo acá a mi compañero para preparar mis presentaciones. Gracias por su atención y no sé si tenemos tiempo para preguntas. Gracias, doctor Riquelme. Sí, dejamos abierto el espacio a preguntas, quien quiera sumarse a este tema.
Doctora Evia, por favor. Bueno, muchas gracias, Joel. La verdad, súper linda tu presentación. Un tema que es muy importante y para mí es apasionante también. Yo llevo muchos años transmitiendo la parte desde el punto de vista renal. Y hay también una evidencia fuera del sitio de Holanda, de la hambruna holandesa del invierno, es que paralelamente fue el sitio de Leningrado en la Segunda Guerra Mundial, cuando llegaron los alemanes y rodearon Leningrado, y en ese momento la hambruna ya en Leningrado fue de como de 3 años, y fue peor todavía que la holandesa, porque además, no sé, fueron como 300 calorías al día durante los 3 años, y ahí lo que se vio es que todos los niños que nacieron de estas madres embarazadas sometidas a la hambruna, finalmente no desarrollaron en el futuro todo este aumento de las enfermedades de la diabetes, de la hipertensión, porque cuando nacieron siguieron sometidos a la hambruna en el fondo, no es lo ideal, digamos, pero no tuvieron esa como exuberancia de calorías, que fue lo que pasó con esta corte holandesa. Así que ahí se vio como la importancia también de lo que tú tanto énfasis has dado, de que hay que evitar en el fondo el catch-up growth para que lleguen así como a una talla o un peso que tendrían si es que no hubieran sido PEC, si es que no hubieran tenido una restricción de crecimiento intrauterino, porque tienen que tener un crecimiento saludable. Así que yo creo que es súper importante, como tú dices, para nosotros los pediatras, la prevención es parte desde que nace, porque ya en este momento las enfermedades crónicas no transmisibles, que son todas las que tú mencionaste, son la principal causa de mortalidad en el mundo, y empezar a tratarlo a los 60, 70 años ya es uno tratar todas las consecuencias deleterias, pero es muy poco lo que puedes hacer frente a todas las ventanas de oportunidades que existen en la etapa, digamos, pediátrica. Entonces eso es súper importante, y también lo que tú insististe en esto de que se transmite a través de la epigenética y todo por varias generaciones. Entonces, como que uno tiene que ser responsable también a futuro. Así que muchas felicidades y muchas gracias por tu presentación. Es importante lo que menciona Pilar y en epigenética que yo me entretuve tanto leyendo de epigenética, es súper relevante eso, que la NOXA, que en este caso es la restricción calórica, en qué momento de la etapa del ciclo vital se produce. O sea, no es lo mismo un embarazo restringido en el primer trimestre que en el segundo trimestre, que al final. No es lo mismo un niño que se expone, exponerse postnatal a esta noxa. No es lo mismo seguir en hambruna o tener disponibilidad limitum de calorías. Eh, Eso va cambiando los riesgos y la expresión del fenotipo, porque básicamente la epigenética puede modularte para generar este fenotipo ahorrador con esta insulinoresistencia, o incluso si te mantienes relativamente delgado o con un aporte calórico más restringido. Son otros los genes que se activan desde el punto de vista epigenético, tienen que ver con la autofagia o la autólisis, que es como todo lo que se sabe que puede ser positivo, por ejemplo, del ayuno intermitente o del ayuno en general, con la activación de la autofagia a nivel celular, que tiene efectos cardiometabólicos positivos. Entonces ahí ya tenemos que una determinada noxa, dependiendo del tiempo en el que está, de la temporalidad y del momento del ciclo vital en el que tú lo vives, puede generar fenotipos que pueden ser distintos. Doctora Faunde, por favor. Hola, hoy muy linda la presentación. Te felicito, Joel. No tuviste ninguna intermitencia, qué bueno, porque no hubiéramos perdido una excelente presentación. Y yo quería, no sé, sugerirte, porque hiciste una revisión muy linda, incluso con historia tal vez te podrías transformar esto en una publicación, ¿ya? Eso. Así que nada, aprendí mucho. Nos tiene acostumbrados a hacer buenas presentaciones, pero nada, solo felicitarte. Muchas gracias. Gracias, doctora. Doctora Juan, por favor. Sí, primero felicitar, obviamente, con toda la audiencia, maravillosa la presentación de Joel.
Y vamos muy de la mano en este sentido, porque hoy día las teorías de epigenética, hoy día en nutrición, por eso hablamos de los 1000 días de vida, no los 1000 días después de nacido, el 1000 días es desde la concepción y pregestacional también, no lo podemos incluir, hasta el año de vida, las ventanas críticas de programación. Y ahí es porque también engancha, porque el sentido de esto es el enganche con los cambios en la PENAC hoy día, en la infancia, es por también teorías epigenéticas de la programación de la proteína temprana, que esa es la ventana de alimentación que estamos hablando de la lactancia materna exclusiva y de los cambios que por tantos años, décadas, se luchó en Chile para que hubiera una fórmula de inicio, y ustedes se dan cuenta hoy día que la fórmula de inicio, los pecados que están presentes, se ha disminuido la carga proteica en toda y en el PENAC también, por esto mismo, porque a la isocalórico con exceso de proteínas es lo que también hemos visto aumento de la masa visceral abdominal. Por lo tanto, va totalmente implicado y esto es excelente para dar pie a toda esta carga preconcepcional y entender que efectivamente ese catch-up, que Joel también tan lindamente lo describió, eso es lo que estamos vigilando. Ayer tuvimos una reunión en relación a las curvas de crecimiento, Intergrowth, Fenton, etcétera, etcétera, en neonatología, y eso es lo que estamos viendo, que más que transversal los cortes, es el seguimiento longitudinal lo que importa. Entonces, ese valor de delta, no nos olvidemos en la desviación estándar de crecimiento, ¿ya? Por eso hay que seguirlo y no solamente verlo en transversal. Así que, más que nada, felicitarte, Joel, excelente. O sea, sumamente bien explicado y maravillosa la presentación. Muchas gracias. Hay estudios bien bonitos que hablan sobre la alimentación de estos P con fórmulas hiperproteicas. Se estudió todo para poder aprender de esto. Y se vio que estos individuos que estaban sometidos a fórmulas hiperproteicas, paradójicamente tenían más ganancia en masa grasa que magra. Por lo tanto, lo que dice la autora es súper relevante, que la alimentación tiene que ser balanceada. Y lo otro es la importancia de las cosas que uno puede hacer para proteger particularmente a estos individuos. Lactancia materna es súper relevante, y yo diría que los micronutrientes resultan particularmente relevantes por la intervención que tienen en la epigenética y la metilación, incluso desde el punto de vista preconcepcional en la madre, pero también en el recién nacido, en el paciente. Y desde el chat se expanden las felicitaciones. Hay una pregunta, dice que las tablas de Pitaluga son de la población de 1900 a 2000 chilena. Hoy en día, con la población migrante, ¿habrá que replantearse esta referencia? Porque no incluye este patrón de crecimiento. ¿Será muy diferente? Es una pregunta del chat. Es una buena pregunta y la respuesta es que em, la recomendación que da el consenso el consenso internacional de manejo de PEG es que uno siempre debiera tener tablas lo más representativas posibles, y claramente estamos cambiando como población, como país. Evidentemente, no sé si es una cuestión para el hoy, porque probablemente la población migrante ha ido aumentando progresivamente, pero es una pregunta y es un desafío que nos tendríamos que hacer para el corto y mediano plazo. Obviamente, vamos a tener que tener un estándar de crecimiento fetal que sea lo más representativo, y como estamos cambiando, probablemente sí tengamos que replantearnos el uso, o sea, el tener que generar nueva información de referencia. Ahora, por de pronto hoy no es una emergencia, pero sí es un muy buen punto para mediano plazo, diría yo. Siempre debiéramos tener las curvas que sean lo más representativas. Y si no tenemos una que sea representativa de lo que hay, porque existen muy buenas curvas de crecimiento intrauterino, encontrar la que más se ajuste a nuestra realidad, ya sea por OMS, Intergrowth, etcétera. Gracias. Y Diana, para terminar las preguntas, Diana dice que es súper importante el tema de la epigenética, que no es usualmente estudiable aquí en la clínica, así que ahí tenemos una limitación. Es un comentario. Con eso terminamos la presentación, nos esperamos el próximo miércoles, acuérdense que es el primer miércoles de cada mes. Y muchas gracias, doctor Riquelme.
y agradecemos a todos los presentes. Nos vemos el próximo miércoles. Chao, Chao, chao. gracias.